Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Les comentaba que la semana pasada se presentaron a los jefes de división del gobierno regional y una de las tareas que encomendó era cómo se iban a relacionar con el plan de fortalecimiento industrial del Biobío. Plan de fortalecimiento que también se está desarrollando en pleno. No olvidemos que durante los primeros días de enero llegó el presidente Gabriel Boric a la zona y todos los sectores estuvieron conversando. Nosotros estuvimos también conversando con el delegado presidencial de Biobío la semana pasada, específicamente el lunes pasado, hace una semana, y él decía que había quedado con una sensación y un ánimo muy positivo, sobre todo por lo transversal que es el apoyo hacia esta iniciativa y las ganas que hay de que esto, por supuesto, siga. Para conversar acerca de esto, le vamos a pedir ahí que se ponga sus audífonos para que tenga buen retorno, para que conversemos de esto. Tenemos largo y tendido, yo creo que así va a ser, se nos va a pasar el tiempo volando. Tenemos a la secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial, que seguro de primera mano nos viene a contar todo esto, Carolina Parada, quien está en el estudio hace tanto que quería conversar con ella y por fin se dio. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Ángela, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, por supuesto. Uno podría pensar que, o hace un tiempo que enero siempre bajaba mucho la intensidad del trabajo, pero para ti para nada, parece. No, todo lo contrario. Ha sido un enero muy intenso, pero yo creo que hace muchos años ya que, sí, ¿cierto? Que enero se parece bastante a diciembre. Es como una extensión. Es una extensión del año, sí, hasta que llegue febrero y ojalá se pueda hacer una pausa ojalá tan se necesaria. Pueda hacer, sí. Carolina, ¿qué sensación te dejó la visita del presidente? Para muchos fue una muy buena señal. El mismo gobernador Sergio Egaman dijo es una muy buena señal que haya partido el año el presidente Gabriel Boric acá en Biobío. Sí, yo también me quedé con esa buena sensación, recojo también una percepción colectiva de todos los integrantes del foro estratégico y es lo mismo. Ahora, esa sensación positiva tiene que venir aparejado con logros concretos próximos, porque aquí hay que ir dando señales pronto. Yo creo que la señal de que el presidente estuviera acá y que definiera que este plan es una priorización de su último año de gobierno, que instruyera a sus ministros para que pudieran poner toda su energía para darle celeridad a estas medidas y que además lo definió como una política de Estado, es una muy buena señal. Ahora, yo creo que hay una señal también regional muy importante que es ver el liderazgo de nuestro gobernador Sergio Yacamán tan involucrado con esto, su capacidad articuladora, la directriz que entregó a sus jefes de división es algo que como foro estratégico nos tiene muy contentos porque aquí el actor político regional es muy clave tanto en la figura del gobernador regional como también del delegado. Ya lleva, yo diría que más que un par de meses el plan de fortalecimiento industrial y en esa instancia, cuando recién comenzaron las conversaciones, se hablaba de que era un plan que tenía medidas a corto, mediano y otras a largo plazo. ¿Cómo van esas medidas, sobre todo las de corto plazo, que son las que a uno más les interesa saber? ¿Cómo van avanzando? Las de corto plazo tienen que ver con los ejes 1 y 2 y están asociados a las medidas de reparación producto del cierre de la siderúrgica Huachipato. Lo que significa en lo concreto que esta especulación que tenía que ver con los miles de empleos que allí se iban a perder está siendo contenida debido a medidas que ya están en curso. Ejemplo, hay 2 programas Corfo que se están trabajando con las empresas contratistas, excontratistas de Huachipato. Un programa de ellos es el Fortalece Pyme, donde se les está entregando asistencia técnica para poder reconvertirlo hacia nuevos clientes. Y otro programa tiene que ver con el Activa Inversión, donde se le inyecta recursos de hasta 35 millones para poder hacer inversiones en infraestructura que le permitan sortear estas nuevas etapas. A eso se complementa con los subsidios de retención de empleo que tienen estas empresas contratistas y otros subsidios de recolocación, que significa que los trabajadores de Huachipato o sus empresas contratistas pueden llegar a una nueva compañía y a esta se le entrega esa subvención. Entonces son una serie de incentivos que hoy día están en curso, en distintos porcentajes de avance, pero cerca del 80% de las empresas contratistas de Huachipato ya están recibiendo algunos de los beneficios. Y una segunda noticia relevante al respecto, creo yo, es que ellos acaban de constituir como una asociación gremial. Perfecto. Lo que es muy, muy relevante. Yo he tenido varias conversaciones con ellos. Desde el plan estamos entregándole esta red de colaboración para que ellos puedan incorporarse a un ecosistema empresarial que les ayude en distintos sentidos, tanto en su formación como también en la búsqueda de nuevos negocios.
Normalmente cuando vienen estas situaciones bien de shock, hay un momento de parálisis que la vivimos, que yo creo que todos la sentimos, pero también viene después justamente estas como luces en donde se apela mucho a la innovación, a poder quizás experimentar en otros sectores productivos. A tu llegada al plan de fortalecimiento, ¿viste un poco de esa tónica? Porque había mucho temor también de que quizás este cierre de Huachipato pudiese parecerse al de las minas a principios de los 90. Hay una fórmula de poder ir experimentando, porque este plan de fortalecimiento también tiene que navegar en una situación económica del país que es bastante compleja también. Correcto. Yo pienso que el cierre de Huachipato ayudó a que pudiéramos poner en la vitrina nacional una crisis que veníamos experimentando nosotros hace más de una década. Veníamos, algunas autoridades no les gusta que yo diga esto, pero es como con varios huachipatos silenciosos. Sí. O sea, en el sector de la construcción se venían perdiendo miles de empleos por distintas razones. En el sector forestal, la cantidad de aserraderos cerrados por temas desde la seguridad hasta la falta de políticas de fomento a las plantaciones. Muchas aristas que nos han llevado a una crisis en el sector forestal donde se han perdido más empleos de lo que se pudieran haber perdido en la crisis de Huachipato. Entonces, efectivamente veníamos con una panorámica, y estamos todavía en eso, una panorámica bastante gris de nuestra economía, pero hoy día todo eso lo hemos canalizado institucionalmente hacia una vía de salida, donde tenemos sentado en una misma mesa al gobierno central a través de su ministro de Economía y otros ministerios que también tienen labores específicas en esto, al gobierno regional con toda su institucionalidad y recursos también, y al sector privado y a los dirigentes sindicales que aquí han tenido un rol muy, muy relevante. Recordemos que fueron ellos los que partieron con a través de la Mesa de Defensa del Empleo, más de 37 organizaciones sindicales que llevaron una carta a la moneda con una propuesta concreta de fortalecimiento industrial. Entonces, cuando tenemos todas esas partes acá y hay una buena voluntad política, como la estamos viendo, debiéramos poder ver luces en el corto plazo. ¿Tú sientes que se está encendiendo un poco? Porque esto me hace recordar, no sé, hace 20 años un Biobío que las peleaba todas, no importando su color político, porque, no sé, en algún momento también, a principios de los 2000, quizás medio de los 90, líderes en innovación. ¿Sientes que se ha encendido esa llama de nuevo? Yo tengo la impresión que sí, pero no quisiera quedarme solo con sensaciones. Uno tiene que ir mostrando resultados y lo más relevante, creo yo, es que tenemos que ser capaces de cuidar el espacio que hemos logrado. Y eso significa actuar juntos como región, como tú dices, sin importar mucho los colores políticos, y en eso creo que el liderazgo del gobernador Sergio Yacamán va a agregar mucho valor, porque él tiene un ADN que es de articulación, tiene la colaboración muy instalada, esta forma de trabajo de poder juntar las distintas puntas para poder llegar a algo, y va a pelear por la región y nos va a ayudar a hacer causa común en todas estas cosas que requieren de políticas públicas. Me refiero, por ejemplo, al sector forestal, que hoy día tenemos que avanzar en dos líneas paralelas. Una es definir una política de fomento a las plantaciones, que eso es algo que ya se está trabajando con Minagri, y por otro lado definir instrumentos que ayuden al financiamiento de los pequeños y medianos productores, o sea, empresarios forestales, para poder aumentar las plantaciones que, dicho sea de paso, nos van a ayudar a cumplir con las metas de carbono neutralidad que tiene nuestro país. Carolina, unido con esto, el plan de fortalecimiento industrial e instancias como esta vivió una de sus primeras pruebas justamente en el cambio de gobernador, porque nosotros tuvimos acá a Rodrigo Díaz y él decía, yo he hablado con Sergio Yacamán y le he pedido, cuídeme esta instancia, porque estamos viviendo, yo diría todavía, un periodo institucional en donde llega una nueva administración y se borra todo lo que se venía trabajando. Ha pasado, pero en muchísimas instancias.
Estamos entrando ya de lleno a un año 2025 que va a ser electoral, que va a haber cambio de administración y de gobierno. De partida ya no vamos en algún momento nos vamos a quedar sin el ministro Grau, que ha sido también un articulador bien importante acá en la zona. De hecho, bromeábamos con el delegado y le decíamos, va a tener que venir a vivir el ministro Grau acá a Biobío. ¿Cómo se cuidan esas instancias en tiempos en donde efectivamente lo que se ha avanzado muchas veces retrocede producto del cambio de nombre? Lo que tú dices, Ángela, yo encuentro que es de mucha importancia, porque hay que tener mucha generosidad y altura de mira para poder valorar lo positivo que no tiene que ver con uno. Y en eso todos los que estamos participando activamente en este foro estratégico lo valoramos del actual gobernador. Aquí hubo muchas conversaciones, mucho diálogo. Esta es la prueba empírica de que se puede. Y voy a poner un ejemplo súper concreto. La administración del gobernador Rodrigo Díaz empujó mucho nuestra relación con la provincia de Neuquén, que tiene varias ventajas. El intercambio del gas es solo una de ellas, pero podemos avanzar en temas de cadena de proveedores, de suministro de todo tipo para lo que ellos tienen allá, que es el segundo yacimiento más grande de gas del mundo, y también una oferta turística de integración. Pero estamos partiendo por lo del gas, y eso era algo tan relevante y que es de largo plazo también, que el gobernador Yacamán, siendo electo, todavía no ha asumido, se sumó a algunas conversaciones importantes de esto, y luego cuando asume en el teatro hace un par de días atrás, estaba presente el gobernador de Neuquén, que es una figura política muy relevante de Argentina. Entonces eso es una continuidad de una iniciativa que viene de otra administración, pero que todos en la región sabemos que es de mucha relevancia poder darle continuidad. Estamos conversando con Carolina Pará, secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío. ¿Por qué? Porque se está trabajando intensamente. Recordemos que a inicios de este año estuvo con nosotros en una gira regional, porque no olvidemos que también mencionábamos, el presidente Boric había venido, pero en instancias de emergencia, no a trabajar, no a visitar distintos puntos de la zona, y por supuesto se viene un 2025 de un trabajo incansable. Ahí, Carolina, me imagino que también es importante el tema de los recursos, porque finalmente hay presupuestos, hay dineros con los que se tiene que trabajar. ¿Eso está asegurado para 2025 de líneas desde el gobierno regional o desde el gobierno central? ¿Hay en el fondo recursos para poder seguir avanzando y fomentando estas iniciativas? Sí, hay recursos, pero no en un 100%. Ya. Los recursos tienen que ver concretamente con las medidas que están contempladas en el plan. Son 32 medidas, el eje 1 y 2 está completamente cubierto, y el eje 3 tiene que ver con fomentar la inversión pública y privada. Dentro de la inversión pública, hay más de 6.000 millones que están garantizados porque están con presupuestos aprobados, con glosas, principalmente de obras públicas, y lo que hace acá el Plan de Fortalecimiento Industrial es conectarse con el Plan Más Movilidad para poder acelerarlo a través de la integración de las distintas oficinas públicas, porque el Estado, así como ocurre en muchas organizaciones, trabaja bastante en silos. Claro. Entonces lo que estamos haciendo desde el plan es generar equipos que puedan traspasar las fronteras ministeriales para poder ir acelerando esto de acuerdo a las directrices que da este plan de fortalecimiento industrial, para poder acelerar infraestructura para la productividad. Y por otro lado tenemos inversión que es privada, y ahí son más de 12.000 millones de dólares. Lo que son 54 proyectos de inversión privada, y ahí lo que estamos haciendo desde el plan es conectar con la OGP, que es esta Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, que a su vez se conecta con las distintas reparticiones sectoriales en esta ruta crítica de la tramitología. O permisología. Me encantó lo de la tramitología. Es que al ministro Grau no le gusta que uno hable de permisología, pero yo le digo que a esta altura tiene la batalla perdida, porque es un término que está muy acuñado, claro. Entonces, en esta ruta crítica de la permisología hay muchas instituciones que tienen relación con el Ministerio de Economía. Y ahí el Ministerio tiene injerencia para poder acelerar proyectos. Y como están dentro del plan Biobío, nosotros desde el plan lo que estamos haciendo es intensificar eso. Y eso es gestión cotidiana, de juntarse con el titular, identificar dónde está el nudo crítico en toda esta ruta, ir al Ministerio de Economía, derivar a lo sectorial y seguir avanzando. Y en eso ya hemos logrado que es una cifra que
que a mí me tiene bien contenta porque yo llevo menos de 2 meses en esto y hemos logrado desatar cerca de un 25% de nuevos críticos que tenían esos proyectos de inversión. Alto porcentaje, o sea, es cosa de gestión nada más, finalmente. Es prioridad, Sí. es ponerle prioridad y poder gestionar en esa dirección. Ahí me quiero unir con lo que se dio a conocer la semana pasada por parte de la CPC respecto del hiper y esta confianza. Bueno, Nelson Donoso nos decía, no caigamos tanto en el entusiasmo, pero sí hay una percepción por parte de los empresarios de que vamos hacia un camino mejor, pero eso se condecía con, por ejemplo, la cantidad de recursos o las inversiones que iban a hacer durante 2025, que no eran muchas. ¿Lo perciben también en esta mesa por parte de los representantes de ese sector? Sí, es algo que se comenta. Yo tengo además del IPER, que fue un antecedente bien valioso, yo creo que... y lo decía Nelson Donoso, vicepresidente de la CPC, en una columna hace unos pocos días atrás. Además, yo lo percibo con otras indicaciones que me llegan, que es la solicitud de reuniones de potenciales inversionistas. En este mes y medio que llevo con este sombrero, he tenido al menos 4 reuniones de potenciales inversionistas que están viendo que en Biobío está pasando algo y piden reunirse para poder conocer la región, entender mejor su dinámica productiva, entender dónde pudieran haber necesidades concretas, porque las inversiones son problemas que se vienen a resolver desde el punto de vista de un privado, ¿cierto? Claro. Entonces, ahí tenemos que encauzar las conversaciones con el gobierno regional, que tiene dentro de su programa poder instalar un programa o una oficina de inversiones. Entonces, hay que ir haciendo el encuadre de todas estas piezas. Sí, es como un trabajo bien de Lego, por decirlo de alguna manera, como de ir cuadrando pieza por pieza o de armar puzzles, en realidad, para que todo calce de manera perfecta. Ahí está también el rol que me fue encomendado por este foro, porque yo le reporto al foro estratégico que tiene a cargo la mirada y la gestión del plan de fortalecimiento industrial, y mi rol está en poder ser un buen nodo de red para poder ir articulando los distintos actores. Dentro también de este paraguas tan grande que es el plan de fortalecimiento, muchas veces una de las cosas que a veces se va dejando un poco de lado es cómo la ciudadanía va percibiendo que esto va funcionando. ¿Para qué? Para que efectivamente también vayamos aprendiendo que el diálogo, que las cosas no son de inmediato, porque estamos en una época también en donde queremos que todo resulte de inmediato, que los resultados se vean ahí de forma muy patente cuando no somos capaces de ver el trabajo subterráneo que hay. ¿Cómo hace la bajada este foro y este plan justamente para que la ciudadanía vaya viendo de manera patente que efectivamente todas estas conversaciones van dando resultados? No son solamente mesas, porque también en algún momento todo lo que era, uno decía una mesa y era como, ya, no vamos a llegar a nada. ¿Sí o no? Sí, obviamente. Es muy válido el escepticismo que también pueden tener, y yo encuentro que es muy honesto plantearlo, porque eso hace que las personas que estamos ahí, de nuevo, que además de tener que ser responsables de este espacio y de cuidarlo, tenemos que ser capaces de poder difundirlo adecuadamente, y ahí yo siento que la tarea no es solo mía, es de todas las personas que integran ese foro. O sea, algunos empresarios que están ahí presentes, como por ejemplo Humberto Miguel, que él es el líder de ASEM. Él ha tenido conversatorios al interior de su gremio para difundir esto. Dirigentes sindicales que participan también, hacen trabajo con sus bases para poder ir comunicando adecuadamente esto. Se organizan seminarios al respecto. Entonces, ahí también la invitación es a que todas las instituciones que están representadas en el foro estratégico puedan hacer bajadas informativas en sus distintos sectores, porque así vamos aplicando este efecto en red y vamos informando mejor. El tiempo se nos ha pasado volando, Carolina, yo te lo decía, y no puedo, ya te lo mencioné como en una pregunta anterior relacionado con que vamos a vivir un año electoral.
Hoy día, efectivamente, tú mencionas el gobernador Sergio Yacamen está comprometido con el plan de fortalecimiento de sacarlo adelante, pero también va a haber que darlo a conocer a quienes quienes quieren ocupar el sillón presidencial. ¿Hay algún tipo de instancia preparada? Normalmente cuando a veces vienen candidatos a la zona se reúnen con los representantes. ¿Está pensado, o no te digo que a lo mejor hay un plan tan concreto, pero me imagino que también la idea es poder mostrarlo a los candidatos para que ellos también sepan de qué se trata esta instancia en algún momento? Pensando en que, por ejemplo, Evelyn Matei ya está siendo proclamada por distintos partidos importantes. Es algo que tenemos que hacer. El foro estratégico se plantea como una gobernanza permanente en el tiempo. Cuando uno mira, Ángela, lo que ha ocurrido con transformaciones de matriz productiva en otras partes del mundo que han sido exitosas, hay varios elementos ahí a destacar. Uno es que son planes de largo plazo. Y dos, que tienen gobernanzas que son público-privadas, que son capaces de trascender a los gobiernos de turno, porque las administraciones políticas y en nuestro país duran 4 años. Claro. Entonces, nosotros, los que permanecemos tanto como actores públicos y privados en esta gobernanza, tenemos que poder transmitir a quienes quieren ocupar algún rol relevante en la política cuáles son las prioridades de nuestra región, y esas prioridades están ancladas en un documento de trabajo que es este plan, que fue trabajado de manera muy participativa. A mí me tocó, por mi rol anterior, me tocó mirarlo y participar tangencialmente en algunas cosas, pero esto fue un plan que estuvo, o sea, una mesa de trabajo que estuvo silenciosamente trabajando cerca de 8 meses, hasta que llegó septiembre y fue presentado. Pero antes había sido muy participativo, se incorporaron las propuestas de todos los sectores productivos, y por lo tanto el documento que hoy día tenemos nos hace sentido como región. Y eso es algo que tenemos que cuidar y tenemos que saber defender ante quienes quieren ocupar roles de representatividad política a nivel regional o del país. ¿Qué va a venir dentro de los próximos meses? Porque ya decíamos, este es un enero intenso, es como una extensión de diciembre, pero viene febrero, que también marca un poco una baja, pero después nuevamente entramos a marzo. ¿Qué va a venir para todo el trabajo que se está realizando, por lo menos en esta instancia? Vienen respecto a las medidas de mayor emergencia, que son las del eje 1 y 2, viene un balance. También viene en cuanto a nuevas inversiones, vienen llamados a licitación de parte de Corfo. Recuerdo que una de las medidas que contempla el plan es la construcción de un centro de transición energética, y viene también una definición respecto a un espacio de un hub industrial que podría estar instalado en algunas dependencias del Grupo CAP, así como fue explicado en este foro hace 3 o 4 semanas atrás. Nos explicaron ellos su hoja de ruta y tenemos que ver cómo converge esa disposición que hoy día tiene el Grupo CAP para poder canalizar algunas de las medidas del plan en esa infraestructura. Perfecto. O sea, no va a bajar la intensidad para nada. No va a bajar, no va a bajar. Carolina Parada, la secretaria ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, conversando, abriendo la semana con nosotros. Nos gusta cuando nos vienen a ver al estudio, así que te queremos agradecer, Carolina, el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ti y a Radio Conquistador.